¡Hola! ¿Cómo están, bebés? Yo soy Jaycee para los que no me conocen y para los que sí, bienvenidos nuevamente a mi canal. Antes de empezar con el video, quiero mandar un saludo muy especial para Kami por ser el primer comentario en mi video anterior. Y bueno, el día de hoy les traigo este pequeño tutorial de cómo pintar un ojito, digamos más o menos en estilo anime. Pero a la vez no sé, es medio al azar que lo pinté. Era para un mini tutorial en TikTok, pero también subí aquí en YouTube un short preguntándoles que si les gustaría ver un tutorial más extenso de cómo pinté este ojito. Así que aquí les traigo la explicación detallada. Recuerden que el coloreado y la forma de dibujar dependerá del estilo de cada uno y los gustos personales. Por ejemplo, si me ves sombreando con unos colores que tal vez a ti no te gusten, puedes cambiarlo nomás, sin ningún problema. O también con los brillos, que ya me conocen y saben que soy una loca desquiciada de los brillos y estaré agregándolos a más no poder. Pero tú puedes omitir esos pasos si gustas. Estaré haciendo este ojito en Medivan Paint para PC. Quisiera también sacarlo en versión para celular, pero quisiera hacerlo tanto en Ibis Paint como en Medivan Paint Android. Así que díganme en cuál app les gustaría que lo saque primero. Y bueno, ya sin tanto parloteo, comencemos de una vez con este tutorial. Espero les sirva. Para los bocetos yo uso el primer pincel de esta fila de pinceles, que es el lápiz. Y comenzamos haciendo una línea curva arriba y una línea curva más pequeña abajo, con otra línea justo arriba de esta para esta parte del ojo, ya que recordemos que las pestañas nunca salen directamente de la parte blanca del ojo. Engrosamos la línea de arriba y hacemos un triángulo a un lado para el delineado. Las pestañas, para darle mejor forma, las dibujamos partiendo desde abajo del delineado, con líneas curvas hacia arriba y siguiendo la forma del ojo, es decir, cambiando de dirección a medida que vayas llegando al otro extremo. Procura no hacer líneas rectas, pues así solamente haces que las pestañas tiendan a verse rígidas e irreales. Entonces, engrosamos esta pestaña haciendo que termine en punta y agregamos una línea delgada al lado. Te muestro cómo hacer el movimiento de las pestañas en una capa aparte para que se aprecie mejor. Partimos desde abajo del delineado y engrosamos la pestaña, asimismo agregando delgadas líneas a un lado para que se vean pestañas más abundantes. En la parte de en medio hacemos pestañas yendo más hacia abajo, pero apuntando un poco hacia un lado. Y vas, ahora sí, cambiando la dirección de las pestañas siguiendo la forma del ojo. En la otra esquina sí volvemos a hacer los trazos hacia arriba. Y listo. Ahora agregamos unas cuantas pestañas más donde veas necesario. Preferiblemente deja la parte de en medio de arriba sin pestañas. Y ahora para la parte de abajo de las pestañas hacemos lo mismo. Ten en cuenta que las líneas de la esquina del delineado serán más largas que las que estén al lado del lagrimal. Haz como una especie de triángulo curvado con líneas delgadas al lado, una en cada esquina. Aunque claro, no en todas las pestañas vas a agregar dos líneas delgadas, a veces solo hará falta una. Luego hacemos el iris con los detalles de adentro a nuestro gusto. Por ejemplo, yo suelo agregar brillos de figuras como corazones y estrellas. Voy probando para ver en qué dirección quedan mejor. Y si quieres darle más detalle al boceto, puedes hacer trazos delgados inclinados de arriba hacia abajo para simular un pequeño sombreado. Esto lo haré en una nueva capa por si quiero borrarlo después, ya que como dije antes, esto es solo para detallar el boceto o como una especie de guía para saber hasta dónde sombrear al momento de colorear. También hago estos trazos como en forma de M debajo de la pupila, haciendo como una simplificación de estas líneas que saben estar en el iris, como si fuera una especie de galaxia. Y bueno, puedes darle pequeños puntitos de brillo con el borrador, borrando en ciertas zonas los trazos que habíamos hecho. Ahora hacemos el párpado con una línea curva hacia abajo, siguiendo la misma forma del delineado. Y puedes dejarlo así, o si deseas, le agregas colorcito al boceto, bloqueando la capa de las pestañas y agregando un color frío pero saturado, y algún degradado si es que quieres darle más variedad de color al dibujo, del color que más te guste. Agregando unas líneas de los mismos colores para darle mayor detalle a las pestañas. Y listo, ahora vamos por el coloreado general empezando por la piel. Una vez puesto el color base, sombreamos alrededor del ojo con algún tono, ya sea de sombra natural del ojo o de maquillaje. En este caso agregué tonos rosados con el aerógrafo. En la misma capa o si quieres en otra no hay problema, es como más te acomodes. Hacemos las luces del párpado con un tono cálido como un amarillo clarito
Dibujamos una línea gruesa larga y una especie de círculo arriba. También puedes agregar más puntitos a los lados. A esta parte de abajo también agrego estas luces. Y ahora vamos por esta parte blanca del ojo, que recuerda que no es del todo blanca, o al menos si deseas hacer un estilo con algo de volumen. Puedes optar, en lugar del blanco purito, por un gris clarito en las tonalidades moradas, azules o rojas. Y con el aerógrafo agregamos una sombra debajo de las pestañas, para dar volumen, con un tono morado y azul, pero no muy saturados. Un poco más de azul para la parte de arriba, y como un rosado rojizo en medio de la parte blanca y la sombra. Ahora agregamos entre celeste y verde alrededor del iris, dependiendo del color de tu iris, y pintamos el iris del color que queramos. Yo le puse un tono base como de color menta más o menos. Y para las sombras yo suelo usar colores fríos y para las luces colores cálidos. La pupila puedes ponerla del color que tú quieras. Yo suelo hacerlas claritas, pero puedes hacerla del tono más oscuro que la base si lo ves mejor. También, si notaste, suelo hacer las pupilas de colores que contrasten un poco con el tono de la base, para darle mayor variedad de color al dibujo y que se vea como una explosión de colores. Olvidé mencionar que esto lo estoy haciendo en una capa por encima del boceto de las líneas del iris, para tapar los trazos y evitar que al final se vea algo sucio. También doy sombra alrededor del iris, de forma suave, aunque no nos enfoquemos tanto en este paso porque al final decidí aclararlo igualmente. No quería un estilo tan semi-realista, sino un poco más de tipo anime. Puedes integrar el iris a la parte blanca difuminando con el tono de esta y arrastrando el color hacia el iris con el aerógrafo. Ahora procedemos a pintar las figuritas. La estrella la pinté de amarillo y el corazón de rosado. Y también agregué los puntitos de brillos del boceto, pero de diversos colores, para que no sean todos blancos. Luego, cuando estoy casi por terminar, uno todas las capas para mayor comodidad. Eso ya depende de cómo trabaje cada uno al momento de pintar. Agrego una capa de superposición por encima y con un celeste paso por el iris para intensificar un poco los colores. En una nueva capa sin efectos ni nada, con blanco y un pincel duro como el pluma, hacemos este brillo en medio del iris y la parte blanca, con una forma como de óvalo seguido de un puntito al final. Y también decidí agregar unos círculos un poco más grandes por aquí. Ahora, este es un paso opcional, agregamos los brillos. Primero con el pincel que se llama brillante, que son estos brillos gorditos. En una nueva capa doy pasadas hasta que quede satisfecha con las posiciones de estos brillos. También puedes variar el tamaño del pincel para que no sean todos los brillos del mismo tamaño. Ahora en otra capa agrego estos otros brillos que son más delgados y alargados, con este pincel que se llama Brillante 2. Con un tono clarito, este pincel lo paso más que todo en las pestañas. Cuantos quieras agregar, esto es a gusto personal, yo los agrego a lo desgraciado y sin piedad. También variando su tamaño. Y puedes modificar con el lazo uno que otro brillo. Y agrego aún más brillo, claro que sí, como si mi vida dependiera de ello. Estos brillos los agregué con la opción de agregar como capa de imagen. Son unos que dibujé hace tiempo y los guardé como imagen PNG sin fondo, para usarlos en casi todos mis dibujos sin tener que estarlos haciendo a cada rato. Luego agregué al párpado este otro pincel de brillos como puntitos bien pequeñitos. Este pincel se llama Luz 2. Listo, uno nuevamente todas las capas y en donde dice filtro y con la opción de curva de tonos, modifico el contraste y realzo las luces. También aumento su saturación. Y al final modifiqué un poco más sus colores yéndome más hacia los tonos fríos. Pero esto no lo grabé ya que en Medivan Paint no creo que haya esta opción, o al menos yo no lo he visto. Así que lo había hecho en el editor de fotos del celular, el mismo editor que se tiene en la galería, donde dice temperatura, y le bajé hacia los tonos azulados. Y bueno, eso ha sido todo por el video tutorial de hoy. Espero les haya gustado y sobre todo les haya servido. No olviden practicar todo lo que ven. Pueden recrear este ojito si desean, no hay ningún problema, o hacerlo más a tu estilo. Me muestran sus resultados para poder compartirlos en mis redes como Instagram, si es que ustedes lo desean.
Muchas gracias por llegar hasta aquí, no olvides dar like al video si te gustó, comentar y compartirlo con más personas. Nos estaremos viendo en próximos videos, que pasen muy bien, les mando un beso muy grande y bye bye.